con el micrófono apagado. Perdón. Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la audiencia de informe oral del expediente 0337-2023 CEP con ingreso en sala 0263-2024 CEL, convocado a pedido de la denunciante Didi Mobility Information Technology en el procedimiento iniciado por dicha administración contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por la prohibición de operar los aplicativos y páginas web a través de las cuales se oferten servicios de transporte público de pasajeros en vehículos de la categoría L, distintas a la categoría L5, materializado en los numerales 3.2, 3.3, 3.4 y 3.2. El artículo 3 del Decreto Supremo 035-2019 MTC. Decreto Supremo que precisa disposiciones sobre el servicio de transporte público de personas en vehículos menores no autorizados y establece también disposiciones sobre el bloqueo de aplicativos y o páginas web. Bueno, pasamos al dar cuenta de los informantes. En cuanto a los informantes, en el acta de informe oral se dejará constancia de la participación por parte de la empresa Didi, de la señora Fiorella Elizabeth Sumaeta Castro, con registro CAL 51881. Por Sumaeta, agradecemos bastante si nos pudiera mostrar su documento de identidad a la cámara. Buenas tardes al colegiado. Fiorella Elizabeth Sumaeta Castro, mi número de identidad es 43885814 y acá está el documento. Muchísimas gracias. Usted. Se informa para todos los asistentes que en caso de que exista la necesidad de brindar la palabra a representantes adicionales y que no estén apersonados a este procedimiento, la denunciante deberá presentar los poderes de representación de estas personas en un máximo de 2 días hábiles. Hasta el viernes, por favor, en caso sea necesario. Y por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenemos a la señora Ana Paula Hermosa Chávez con registro CAL 8480. Del mismo modo, por favor, señora Hermosa, si pudiera mostrarnos su documento de identidad ante la cámara. Sí, claro que sí. Buenas tardes con todos los presentes. Aquí está, por favor me indican si lo pueden apreciar. Sí, me conforme. Muchas gracias. Muchas gracias. Indicaciones antes de iniciar el informe oral, por favor, para todos, tener en cuenta lo siguiente. Primero, los únicos informantes serán quienes han apersonado y mantengan prendidas sus cámaras. En este caso tenemos la salvedad de que si hay adicionales van a poder tomar palabra, pero tienen que apersonarse máximo, mejor dicho, dar sus poderes de representación máximo 2 días, ¿no? Como les indiqué. Los demás, por favor, tenemos que apagar los micrófonos, tener ruido durante la audiencia. También es importante recalcar que esta audiencia se encuentra siendo grabada en audio y video y transmitida a través de la plataforma YouTube de... Entonces, a cada parte se le va a otorgar una primera intervención de 15 minutos. Y yo voy a estar controlando el tiempo, les voy a avisar cuando estén por cumplirse más o menos 13 minutos para que por favor vayan cerrando sus alegaciones. Vamos a tratar de ser muy estrictos con el tiempo. Y, de ser necesario, se les va a otorgar también unos 5 minutos de réplica a cada parte también. Luego de ello pasaremos a preguntas de los vocales, de considerar lo necesario, y de ahí se concluirá el informe. Entonces, para comenzar, brindamos la palabra al representante de Didi Mobility Information Technology para que pueda, por favor, iniciar sus alegaciones. Gracias, señor presidente. Si me permiten, voy a compartir la presentación, que ha sido también previamente enviada a la Secretaría Técnica. Le agradecería que me confirmen cuando la pueden visualizar. Sí, se visualiza. Y comenzamos a monitorear el tiempo. Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. A lo largo del procedimiento, Didi ha presentado diversos fundamentos de hecho y medios probatorios que sustentan su denuncia. Sin embargo, hoy, en este informe oral, dado el tiempo acotado que tenemos, queremos centrar esta presentación en 3 mensajes muy importantes. El primer mensaje, señores miembros de la sala, y que les pido presten especial atención, es el ámbito de la denuncia y los servicios prestados por Didi.
Didi y su denuncia no cuestionan los servicios tradicionales de movilidad a través de motocicleta, que es el grueso de los argumentos planteados por el MTC. Didi tampoco cuestiona los servicios de telecomunicaciones, que ha sido el foco de la resolución de primera instancia. Didi, por el contrario, ha propuesto un esquema trilateral en el que se intermedian soluciones de movilidad. Y es justamente por la naturaleza de ese servicio que la barrera cuestionada es la prohibición de utilizar y operar aplicativos de intermediación. Este punto debe quedar muy claro porque, como explicaremos más adelante, hace un cambio radical en la perspectiva de este caso. Segundo mensaje importante que queremos que ustedes se lleven, señores miembros de la sala. No existe fundamento legal para la prohibición que ha sido impuesta por el Decreto Supremo 35/2019. Por un lado, el MTC no cuenta con facultades legales para regular y mucho menos prohibir una plataforma de intermediación. Pero no solo ello. Además, esta prohibición per se también vulnera el marco normativo, por ejemplo, las normas de neutralidad de red. Y por si ello fuera poco, la emisión de este decreto supremo no ha cumplido con los estándares legales establecidos para esta finalidad. Por último, tercer mensaje que queremos dejar en este informe oral es que la barrera burocrática es carente de razonabilidad. Y justamente parte de este error en la percepción de los servicios de Didi versus los servicios regulados por el Decreto Supremo 35/2019 hace que tanto la exposición de motivos como los argumentos expuestos por el MTC a lo largo del procedimiento no estén vinculados a plataformas de intermediación, sino más bien a servicios tradicionales de transporte en motocicleta. Esto ha generado otros errores. Por ejemplo, que tampoco se haya hecho una evaluación de proporcionalidad. Esto es, analizar, identificar y cuantificar los costos y el impacto en el mercado de prohibir aplicativos de esta manera, de economía colaborativa, ni tampoco poder analizar opciones menos gravosas. Dicho esto, vamos a desarrollar cada uno de estos tres mensajes. ¿Cuál es la barrera burocrática? Como decíamos al inicio, el grueso de los argumentos del MTC, no solo en el Decreto Supremo, sino también en el expediente que estamos hoy día analizando, se basan y versan sobre los servicios tradicionales de motocicleta. Lo hemos graficado en la parte izquierda de su pantalla, ¿no? Vamos a llamar estos servicios bilaterales tradicionales. ¿Por qué? Porque participan dos actores básicamente, un conductor y un pasajero. No obstante, como adelantábamos, Didi no está cuestionando este servicio. Didi está cuestionando un servicio completamente distinto, que es un servicio trilateral, que lo apreciarán en la parte derecha de su pantalla. Un servicio donde no solamente participa un conductor y un pasajero, sino un tercero, que es la plataforma de intermediación. Este tercero, señores miembros de la sala, es sumamente relevante. Su participación hace que cambie las características y los beneficios de cada uno de estos servicios. Por un lado, en el servicio bilateral tradicional, tenemos un pasajero y un conductor. Yo, pasajero, antes de tomar este servicio de movilidad, no tengo conocimiento ni del conductor, ni del vehículo, ni de las características del servicio. No sé cuál es la identidad del conductor, no sé si tiene una licencia de funcionamiento, una licencia de conducción, no sé si tiene un SOAT, no sé si el equipo móvil tiene inspección técnica, no sé si tiene antecedentes penales, récord de tránsito, tampoco sé si es que me van a dar un casco, si me van a dar un chaleco, mucho menos tengo trazabilidad del viaje que voy a realizar. Es una elección al azar en la calle. Sin embargo, en los servicios trilaterales, todo esto cambia, justamente por la participación de este tercero, de esta plataforma. ¿Qué es lo que genera la participación de esta plataforma? Primero, reglas de gobernanza. ¿Y qué significa tener reglas de gobernanza? Primero, reglas de acceso a la plataforma y al servicio. No cualquiera puede ser un conductor. Se tiene que validar la identidad, la licencia de conducir, SOAT, inspección vehicular, entre otros requisitos. Pero además, la prestación en sí misma del servicio también está sujeta a reglas, estándares de calidad y de seguridad. Utilizar casco, chalecos reflectores, entre otros.
Y además también se da un monitoreo eficiente del viaje. Si yo utilizo el aplicativo, puedo compartir con mis familiares la trazabilidad de este viaje, ¿no? Entonces, claramente la participación de este tercero en este esquema hace que hablemos de servicios completamente distintos. ¿Qué genera además este servicio trilateral? Un acceso más equitativo a los servicios de movilidad. Y esto pensado también desde la perspectiva de los pasajeros. De hecho, como lo hemos precisado en los estudios que se han presentado en el marco de este expediente, el grueso de los pasajeros que acceden a este servicio son de bajos recursos o en sectores de pocos ingresos. Además, cabe notar que generalmente estas rutas son rutas que cubren espacios pequeños en este tipo de zonas que no son cubiertos por otro tipo de soluciones de movilidad. Por el lado de los conductores también se generan beneficios, generar a la sociedad, se generan más ganancias, ¿no? Y de hecho también existen estudios que hemos presentado que demuestran que esto ha generado un incremento en la economía básica familiar. En resumen, tener un sistema trilateral con la participación de una plataforma de intermediación genera que este tercero intermediador se convierte en un aliado del Estado, un aliado que permita ayudar a monitorear condiciones de seguridad, condiciones de calidad que no se encuentran presentes en el servicio tradicional bilateral. Creemos que es muy importante hacer esta diferencia porque ello es la base de nuestra denuncia. Tan es así que esto ya ha sido aclarado, reconocido a nivel internacional. Y es que Didi no solamente ha intentado ingresar al mercado peruano, sino que opera en diferentes países de la región. Ejemplos: Colombia, México, Argentina, Brasil, etc. Algunas citas que creemos que son muy gráficas. Nuevamente agradeceríamos a los vocales de la sala que puedan revisar el informe que se ha presentado en el marco de este expediente con toda la información numérica y objetiva. Pero algunos datos. México, en 2024. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades gubernamentales? Que Didi es un aliado clave para la movilidad y además un generador de fuente de ganancias. ¿Cuál es el impacto económico? Más de 30.000 familias beneficiadas con este sistema trilateral. Colombia y Brasil. Más del 60% de los usuarios conductores en moto de Didi son el único sustento de sus familias, con más de 3 dependientes. Y además, más del 65% ha incrementado sus ganancias hasta por un 40% al operar a través de esta plataforma. Argentina, una infinidad de viajes. Pongamos un número, más de 1 millón de viajes, con los cuales se tiene casi una tasa de 99.9% sin fatalidades. Son datos objetivos, no son alegaciones, no son proyecciones, son datos que además están acreditados en el expediente y que deben ser revisados. Dicho esto, pasemos a hacer el análisis de legalidad y razonabilidad de esta barrera burocrática. Lo primero que mencionábamos, esta barrera es abiertamente ilegal, por el filtro que querramos verlo. Primero, comencemos con el análisis de competencia. Los invito, señores miembros de la sala, a revisar en el expediente una sola norma con rango legal que habilite al Ministerio de Transportes a Comunicaciones a regular y, peor aún, prohibir plataformas de intermediación. Recordemos que este es el servicio que estamos discutiendo. No existe. Les ahorro la búsqueda. No existe una sola norma. Por el contrario, ¿qué cosas sí van a encontrar en el expediente? Les voy a ayudar con esa búsqueda. Van a encontrar declaraciones del propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones reconociendo esta ausencia de competencias. Un ejemplo acá, ¿no? Hace ya un tiempo, en su momento la ministra, ¿no?, la representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones acudió al Congreso. ¿Y acudió para qué? Para pedir facultades legislativas para poder regular las plataformas de intermediación. ¿Por qué? Porque, como bien lo ha reconocido, no tienen regulación para poder prohibir, ¿no?, o restringir este tipo de plataformas de intermediación. Se ha dicho claramente, no solamente lo ha demostrado Didi, sino que lo ha reconocido el MTC. ¿Cuál fue el resultado de este pedido de asignación de facultades? Este fue denegado, ha sido denegado por el Congreso. Entonces, no solamente en el expediente, señores miembros de la sala, tenemos una ausencia de acreditación de facultades legales para regular ese tipo de plataformas, sino que por el contrario, tenemos evidencia de
la inexistencia de poderes por parte del MTC para emitir restricciones como las cuestionadas en este expediente. Entonces, está más que claro, este es un caso muy sencillo de ausencia de competencias que por tanto debiese ser declarado fundado. Pero como les decía, no solamente en este caso estamos en un supuesto de ausencia de competencias, sino que además tenemos contravención a normas. Para muestra, un clic por las limitaciones de tiempo, ¿no? Neutralidad de red. Como ustedes saben, estos servicios, ¿no?, están transversales a la reglamentación de neutralidad de red. ¿Y qué cosa es lo que dice esta regulación? Es bastante clara. Artículo 18. Cualquier restricción, cualquier limitación tiene que darse con motivo de una norma con rango de ley. El Decreto Supremo 35/2019, señores miembros de la sala, por supuesto que no tiene un rango de ley. Es una norma infralegal, es un decreto supremo. No cumple con el estándar establecido por el artículo 18. Y si fuera poco el artículo 18, además la exposición de motivos de esta normativa establece claramente la lógica detrás de este estándar de rango legal, ¿no? Y es que estamos hablando de la restricción de derechos fundamentales, ¿no? La restricción de libertad de expresión, libertad de contratación, libertad de información, y ya el regulador ha sido bastante claro que si se va a hacer una restricción de esta magnitud, tiene que hacerse a través de una norma de rango de ley. Y esto no solamente viene de la norma del reglamento de neutralidad, ¿no? También viene de la Constitución. Doctor Sumaeta tiene 3 minutos adicionales. De la Constitución y otros cuerpos normativos. Finalmente, la parte de formalidades, este decreto supremo ha sido emitido sin una prepublicación, a pesar de que el marco legal lo exige. Vayamos rápidamente al análisis de razonabilidad. Como el MTC ha confundido los servicios bilaterales tradicionales con las plataformas de intermediación, este decreto supremo no tiene justificación alguna ni análisis sobre los beneficios y las características de las plataformas de intermediación. Si ustedes revisan la exposición de motivos, podrán identificar que solamente existen 3 páginas que abordan la prohibición y ninguna de ellas analiza las características y los beneficios de las plataformas de intermediación, ni la experiencia comparada en Latinoamérica que ha tenido estas plataformas, mucho menos la experiencia de Didi. El MTC únicamente se ha centrado en problemas de los servicios tradicionales. Sin embargo, las plataformas, como ya hemos explicado, muy por el contrario, por su naturaleza, garantizan condiciones de seguridad y de calidad, ayudando a reducir la inseguridad. De hecho, como también hemos mostrado, a nivel de Latinoamérica, Didi ha tenido nulas o mínimas fatalidades. Finalmente, también se deberá tener en cuenta que el análisis del MTC no ha abordado otro tipo de medios de transporte que pueden generar mayores incidencias. Respecto del análisis de proporcionalidad, tampoco se ha hecho el análisis de las plataformas de intermediación. Esto a pesar que la OCDE, un organismo internacional importante, ya ha señalado que prohibir o regular indebidamente plataformas de intermediación puede generar graves costos reales y significativos en el bienestar de la comunidad. Esto tampoco ha sido analizado por el MTC, ¿no? De hecho, no se ha analizado cuáles son el impacto en ganancias que se tiene y el impacto en acceso a movilidad. Finalmente, tampoco el MTC ha analizado otras medidas menos gravosas, ¿no? Como podrían ser, por ejemplo, portales de información y transparencia sobre las diferentes plataformas de intermediación, como de hecho sucede con este aplicativo Checa tu Taxi, que tiene el Indecopy, ni capacitaciones y sensibilización a usuarios o conductores sobre reglas de seguridad vial, entre otros, o protocolos de seguridad obligatorios que internalicen estas características de seguridad, calidad que ofrece el aplicativo, como lo hemos descrito. Por ello, resumiendo las posturas, y para terminar esta intervención, debe quedar claro la diferencia de la naturaleza de los servicios y la falta de legalidad y razonabilidad de la barrera denunciada. Muchas gracias, señoras miembros de la sala. Muchas gracias, doctora Sumaeta, y felicitarla por haber realmente cubierto el tiempo asignado con precisión.
bastante agradecidos por ello y también por su presentación. Ahora, por parte del Ministerio, perdón, ahora le brindo la palabra a los señores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que pueden iniciar sus alegaciones. Doctora Hermosa, por favor, tiene también 15 minutos, contados a partir de que comience su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor presidente, señores magistrados de la sala. Muy buenas tardes con todos los presentes. En primer lugar, nos gustaría hacer mención en cuanto a la evaluación de la legalidad de la medida que es materia de cuestionamiento en el presente procedimiento. Y es que, conforme ha sido analizado correctamente por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI, el Ministerio cuenta con competencias en materia de regulación en servicios de comunicaciones. Brevemente, me gustaría hacer mención a la Ley 29370, la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo artículo 4 establece que el Ministerio es competente de manera exclusiva en servicios de transporte, tanto en alcance nacional como internacional, así como en su infraestructura y servicios de comunicaciones. Del mismo modo, el artículo 6 del mismo cuerpo normativo establece que el Ministerio, dentro de sus competencias, está al planear los servicios públicos de telecomunicaciones. Adicional a ello, el texto único ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, Decreto Supremo 1393, señala como las funciones del Ministerio el fijar la política de telecomunicaciones a seguir y controlar sus resultados. Adicional a ello, me gustaría hacer bastante precisión o traer a colación la norma que modifica el reglamento de neutralidad de red, que es la resolución 03-2023. Esta resolución es importante porque justamente establece que los operadores de telecomunicaciones pueden implementar, sin contar con la autorización previa del regulador, en este caso el OCIPTEL, la medida de filtro o bloqueo de servicios o aplicaciones en cumplimiento de obligaciones contractuales con el Estado o de actos administrativos emitidos por autoridades competentes, como en el presente caso, autoridad competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en materia de comunicaciones. Es por ello que el Ministerio, en el ejercicio de sus funciones, como ente rector en materia de comunicaciones, puede disponer, se encuentra habilitado para disponer el bloqueo de los servicios o las aplicaciones en el ejercicio de sus funciones sin que los operadores de telecomunicaciones cuenten con una autorización previa del regulador, en este caso de los OCIPTEL. Adicional a ello, cabe traer a colación también el Decreto Supremo 55-2010. Este reglamento es el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos, motorizados o no motorizados. Básicamente, en cuanto a este reglamento, me gustaría hacer mención al artículo 10. El artículo 10 señala que para prestar el servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos motorizados o no motorizados, el único vehículo autorizado para prestar este servicio son aquellos de la categoría L5, conocidos como mototaxis. Por ende, se encuentra prohibido realizar la prestación de este servicio en vehículos que no formen parte de esta categoría, es decir, todo aquel diferente a la categoría L5. Las medidas que son materia de cuestionamiento, que son los numerales 3.2 al 3.5 del Decreto Supremo 35-2019, lo que hace es regula el bloqueo de las aplicaciones móviles o las páginas web que oferten, ya sea en este caso de manera indirecta o lo presten de manera directa, servicios de transporte público de pasajeros en vehículos de la categoría L, que sean diferentes a la L5, el cual sí se encuentra regulado y permitido conforme al Decreto Supremo 55-2010, que previamente lo he mencionado. En atención a ello, nos gustaría hacer mención también que en atención a las normas previamente indicadas con las que empecé mi exposición, el Ministerio es el ente rector competente en servicios de comunicaciones. Por ende, ha fijado como política nacional las pautas que son necesarias para poder seguir y controlar los resultados. Ahora bien, reitero, porque considero muy importante esta resolución de los OCIPTEL, que es la 3-2023, donde se dispuso que se permitía el bloqueo de los servicios o las aplicaciones sin contar previamente con la autorización de los OCIPTEL.
En nuestro caso, la autoridad competente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la dirección que se encuentra a cargo para poder ejercer esta fiscalización y exigir a los operadores de telecomunicaciones el bloqueo de estas aplicaciones o páginas web es la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones. Ella viene a ser la autoridad competente, la dirección competente. Adicionalmente, nos gustaría hacer mención, o mejor dicho, reiterar, que ya se encuentra en el Decreto Supremo 55/2010, habilitado que se encuentra expresamente indicado que el servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos motorizados o no motorizados únicamente puede ser prestado por vehículos de la que pertenezcan a la categoría L5. En atención a ello es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como ente regulador, no solo tiene la obligación, el deber, sino que la finalidad es velar por la seguridad de los usuarios en materia de transportes, evitando pues el quebrantamiento del ordenamiento legal. Es por ello que, tal y como correctamente lo ha señalado la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, las medidas que son materia de cuestionamiento superan el filtro de legalidad, porque las medidas se encuentran contenidas en un instrumento legal idóneo, que es un decreto supremo, no se contravienen otras normas de lo que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que nosotros reiteramos y nos reafirmamos en que estas medidas en materia de cuestionamiento superan el filtro de legalidad. En cuanto al filtro de la razonabilidad, y para culminar, me gustaría hacer mención a 2 a 3 puntos muy importantes que realmente sí contaron y se precisaron en el decreto, en la exposición de motivos del decreto supremo que contiene las medidas que son materia de cuestionamiento. Y es que, señores de la sala, me gustaría hacer mención que en la exposición de motivos nos basamos a información objetiva, verificable, y es que, por ejemplo, contamos, o mejor dicho, se revisaron los reportes de los análisis de los accidentes de tránsito ocurridos en los años en el 2011 y 2016, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, donde se pudo advertir que los accidentes de tránsito, según el tipo de vehículos menores, han ido en aumento y quien tiene donde suceden la mayor cantidad de accidentes de tránsito son en las motos lineales. Por ejemplo, en la exposición de motivos indicamos que en el 2011 los accidentes en cuanto a motos lineales se refiere abarcan el 34%, en el 2013 el 41%, en el 2016 el 52.5%, lo que nos evidencia y se puede observar que los accidentes han ido en aumento, los porcentajes año a año han ido aumentando. Adicional a ello, también nos gustaría hacer mención de que el transporte de personas en motocicletas es una actividad que, como no es muy difícil darse cuenta y porque día a día se puede visualizar en las noticias y en el día a día en realidad, es que es una actividad que genera riesgos inminentes a la seguridad y a la vida o a la integridad de las personas, que viene a ser el fin supremo, ¿no? De proteger a la sociedad, la vida, la seguridad, la integridad. Y no solamente ello, porque también puede ser conducentes al incremento de la inseguridad ciudadana, como se ha podido acreditar y como está demostrado en la exposición de motivos, el incremento de accidentes de tránsito, la exposición de la ciudadanía al peligro, entre otros aspectos. Es por ello, adicional a ello, es importante también resaltar que estos vehículos no han sido fabricados con el propósito de brindar un servicio de transporte en taxi. Y aquí es muy importante y nos gustaría reiterar ello, y tengo en cuenta también que la comisión lo consideró y está en la resolución de primera instancia, y es que este tipo de vehículos no reúnen las condiciones mínimas de seguridad. En la gran mayoría de estas unidades que prestan este servicio no cuentan con SOAT ni con el equipamiento necesario para salvaguardar nuevamente la vida y la seguridad de las personas, que es lo más importante. Es por todo lo antes expuesto que resultaba viable y necesaria la intervención del Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto de los servicios que se desarrollan sobre estas plataformas digitales, que utilizando servicios públicos de telecomunicaciones, ello con el fin de que no sean empleados en la realización de actividades que sean contrarias a nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Porque, como ya había señalado anteriormente, sí está permitido el uso del servicio de transporte público especial de pasajeros en vehículos motorizados o no, pero únicamente los vehículos que pertenezcan a la categoría L5.
Es por todo ello que se consideró necesario que el Estado, a través del Ministerio, pueda adoptar o adopte medidas que restrinjan y reduzcan la incidencia de accidentes, de riesgos que puedan pasar. ¿A razón de qué? De utilizar las motocicletas como servicio de transporte público de personas, poniendo en riesgo la seguridad y sobre todo la vida de las personas. Es por ello que el Ministerio, como ente a cargo tanto del sector de transportes como de comunicaciones y preponderando la vida y la seguridad de las personas como fin supremo de la sociedad y del Estado, presentó esta propuesta, ¿no? Que está contenida en el Decreto Supremo 35/2019. Eso sería todo por mi lado. Muchas gracias por escucharme y por prestarme atención. Muchas gracias también al Ministerio de Transportes y Comunicaciones representado por la doctora Hermosa. También muchas gracias por hacer su presentación dentro del tiempo otorgado. A continuación, también cedo la opción a la demandante, a la empresa Didi Mobility Information Technology, de hacer su derecho a réplica, de considerar lo necesario y por un plazo máximo de 5 minutos. Por favor, doctor Zumeta, ¿me confirma? Sí, muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy precisa. Hay algunos puntos que es importante dejarlos en claro. En primer lugar, servicios de telecomunicaciones. Didi no ha cuestionado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenga competencias para regular los servicios de telecomunicaciones. Está de acuerdo. El gran problema es que el servicio que presta Didi no es un servicio de telecomunicaciones. Uno puede revisar claramente la normativa y este es un servicio distinto. Esta es una plataforma de intermediación. Y una plataforma de intermediación no es un servicio de telecomunicaciones. Por ende, no se puede extrapolar ni extender por el principio de legalidad las facultades para regular servicios de telecomunicaciones, para prohibir, restringir las plataformas de intermediación. Primer punto. Segundo punto, el reglamento, ¿no? El reglamento que menciona la doctora, el artículo 10, transporte especial. Nuevamente, el servicio de Didi no es un servicio tradicional de moto. Es un servicio de intermediación y un servicio de intermediación de algo distinto, de un esquema trilateral que tiene reglas de buena gobernanza, que tiene filtros de acceso, que tiene términos de calidad, que tiene trazabilidad. Estamos hablando de servicios completamente distintos. Lo que está regulado en el Reglamento 55/2010 no resulta aplicable a los servicios que estamos cuestionando en el presente procedimiento. Es irrelevante para la discusión de este expediente. Tercer punto, el reglamento de neutralidad de red, y acá me permito volver a compartir esta cita que la compartimos en un inicio. El artículo 18 es bien claro, ¿no? Se requiere una norma con rango de ley. Es cierto que los operadores pueden bloquear aplicativos u otros o páginas web en función a actos administrativos, pero nuevamente, actos administrativos que hayan sido dictados en el marco de una normativa. En primer lugar, acá no estamos cuestionando un acto administrativo, estamos cuestionando una disposición administrativa de alcance general, que tienen una naturaleza totalmente distinta. Recordemos que esta es una barrera en abstracto. ¿En qué está pensado esta cita de la doctora de los actos administrativos? Les pongo un ejemplo clásico. Los bloqueos de páginas de piratería que nacen de actos administrativos que han sido dictados por entidades competentes que cuentan con una norma con rango legal. El Indecopi, a través de su Oficina de Derechos de Autor, tiene una norma con rango legal que le habilita a poder dictar actos administrativos que restrinjan estas plataformas. Entonces, nuevamente, estamos hablando de servicios distintos. Razonabilidad. Nuevamente, el MTC sigue ahondando en las características de los servicios bilaterales tradicionales de moto, servicio que no es cuestionado en este procedimiento. Pero igual es importante notar que muy por el contrario de lo que ha mencionado el MTC, las reglas de buena gobernanza de Didi y otras plataformas a nivel internacional, por el contrario, exigen que se tenga SOAT, récord, antecedentes penales y justamente todos estos filtros de seguridad que el MTC quiere colaborar, ¿no? El MTC, Didi y los operadores, todos queremos servicios más seguros. Entonces, acá no es un problema de si es seguro o no es seguro, sino de qué servicio estamos hablando. Las reglas de gobernanza justamente evitan esta inseguridad. Y último tema,
Voy a pasar rápidamente porque me pareció muy interesante el dato que dio la doctora sobre el ranking, ¿no?, de incidentes en transporte. Esta es una data que ha sido emitida por el propio MTC, Observatorio Nacional de Seguridad Vial, y coloca como primer tipo de vehículo que genera siniestros los automóviles. Eso quiere decir que debemos prohibir la existencia de servicios de automóviles, que debemos prohibir la existencia de plataformas de intermediación de automóviles. La respuesta es evidente, ¿no? Al margen de que reiteramos el servicio que está en discusión, en este caso no es un servicio tradicional de moto, sería importante que el MTC, al emitir su exposición de motivos, revise su propia información pública, que ya ha señalado que de hecho los automóviles generan una mayor tasa de siniestros que las motos lineales. Eso es para concluir mi réplica. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctora Sumaeta. También le otorgamos la oportunidad al MTC, doctora Hermosa, de tener 5 minutos de réplica. Por favor. Muchas gracias, doctor. Sí, básicamente me gustaría incidir y señalar lo siguiente, y es que ¿por qué consideramos nosotros necesario hacer mención al Decreto Supremo 55/2010? ¿Por qué? Porque justamente este reglamento El decreto Supremo 55/2010, que es el Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o No Motorizados, es que establece en su artículo 10 y señala de manera expresa y precisa que para prestar este servicio, los únicos vehículos que se encuentran autorizados son aquellos que pertenecen a la categoría L5. Otros no. Ahora, hubo una precisión en cuanto a este artículo, y es que cuando se precisó, ellos indicó que el vehículo menor no podrá ser de una categoría distinta a la L5 para prestar este servicio que habíamos indicado, como lo señala el artículo 10 del Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados. Por ello es que decíamos que se encuentra prohibido realizar la prestación del servicio en vehículos de categorías diferentes a la antes señalada, es decir, a la L5. En cuanto a que Didi sea una plataforma como señalaba la doctora, de intermediación, y es que intermediación, pero para prestar un servicio con vehículos cuya categoría sería una diferente a la ya establecida en el Decreto Supremo 55/2010. Y reiteramos, y es que prestar servicios de transporte en unos vehículos que no se encuentran habilitados por ley, más aún, y nos remitimos, y reitero, me remito nuevamente a la exposición de motivos, que son vehículos que generan un riesgo para la sociedad y son materia de, o mejor dicho, que existe una gran tasa de accidentabilidad de tránsito en cuanto a las motos lineales, es en aras de proteger la seguridad, la vida y la integridad de las personas. Es por ello que el Ministerio dispuso que era necesario, que era viable su intervención para poder regular estos servicios. Reitero aquí que todo con la finalidad de no poner en riesgo la seguridad y la vida de las personas. Eso sería todo. Muchas gracias por la oportunidad de volver a darme un tiempo. Muchas gracias también, doctora Hermosa, por brindar su réplica en el plazo otorgado. Con ello, doy la palabra a los colegas vocales que deseen hacer alguna consulta o una pregunta. Por favor, si pueden levantar la mano. Muchas gracias. Les deseo la palabra a la doctora Peña, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por la información que nos han brindado, la valiosa información que nos han brindado. Y yo tenía dos preguntas para la doctora Sumaeta, ¿no? Una relacionada, un poco nos comentaba de una experiencia internacional que tienen, y me gustaría saber si en esos casos, ¿no?, de la experiencia internacional hay esa cobertura legal de servicios permitidos que le permite operar con esta plataforma de intermediación, o también es algo parecido a lo que sucede acá, de que también es un servicio prohibido, pero a pesar de eso lo pueden, digamos, promocionar.
¿no? Esa es una. Y la otra pregunta es, en sus alegatos mencionaba que Didi no es un servicio tradicional de telecomunicaciones, sino más bien un servicio de intermediación especial, ¿no? Pero si no es, digamos, un servicio tradicional, ¿en qué ámbito sectorial se ubicaría esta plataforma de intermediación? Esas serían las dos preguntas que tengo para la autora Sumaeta. Agradecería la respuesta, por favor, muy amable. Gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, doctora Peña. doctora Peña. Por favor, doctora Sumaeta. Muchas gracias, doctor. Lo primero es que ni en Perú ni en estas regiones está prohibido el servicio de plataformas de intermediación, ¿no? Eso es importante tener en consideración, ¿no? El servicio que presta Didi no es un servicio de transporte, es un servicio de plataformas de intermediación. Y en ninguna de estas jurisdicciones mencionadas, ni como sucede en el Perú, está prohibido operar plataforma, que es justamente el corazón de esta denuncia, que no existe una norma con rango legal que lo prohíba. Entonces, en ambos casos es similar. En cuanto al sustento sectorial, precisamente porque no está regulado es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicitó competencias al Congreso para poder regular. Si es que estuviese dentro del ámbito del servicio de telecomunicaciones, la ministra no hubiera hecho esta mención de no tenemos competencias para poder regular plataformas de intermediación, y el INDECOPI en vasta jurisprudencia de la sala de competencia, por ejemplo, ha reconocido que estamos hablando de servicios totalmente distintos, que las economías colaborativas o plataformas de intermediación son servicios que a la fecha no cuentan con regulación. Podrían ser regulados más adelante, por supuesto, sería muy positivo si es que eso va a permitir el desarrollo más seguro, con más viabilidad de estas actividades económicas. Pero lo cierto es que al día de hoy no es una actividad regulada y mucho menos prohibida. Y como lo dice la Constitución, todas aquellas actividades que no están prohibidas se encuentran permitidas. Los operadores económicos no se niegan y se resisten a algún tipo de regulación. De hecho, es parte de lo que hemos planteado como opciones menos gravosas. Pero si es que se quiere regular y peor aún prohibir una actividad económica que no está restringida en el ordenamiento jurídico, se tiene que respetar el principio de legalidad. Y para eso se necesita una norma con rango de ley que otorgue facultades a la autoridad. Eso no lo tiene el MTC y les solicito que puedan revisar el expediente y que puedan identificar cuál es esa norma habilitante, que también puedan revisar la norma de telecomunicaciones, y cuando vean el listado de todos los servicios de telecomunicaciones podrán apreciar que el servicio de plataforma de intermediación no se encuentra listado en ellos. Entonces, al día de hoy, ni en los países de la región citados, ni en el Perú, está prohibida esta actividad de plataformas de intermediación. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Yo tengo una pregunta, doctora Sumaeta. Muy concretamente, usted su presentación nos indicó, nos dio ejemplos de experiencias beneficiosas del servicio de transporte de pasajeros a través de motocicletas, específicamente eso. En México, Argentina, Colombia y no me acuerdo si otro país. Entonces, mi pregunta es si nos puede confirmar que en dichas economías, en dichos países, el servicio de transporte de pasajeros a través de motocicletas en línea es legal o no es legal. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Solo una precisión que era lo que le hacía la doctora Peña, es que esta data es de servicio de intermediación y discúlpenme que sea repetitiva, pero hay una gran diferencia entre la intermediación y la prestación directa. Y la respuesta es que en esas jurisdicciones, como en el Perú, no está prohibido la operación de una plataforma de intermediación. Entonces, el servicio de intermediación, que es lo que está prohibiendo el decreto supremo y lo que está denunciando Didi, no está prohibido ni en el Perú ni en estas jurisdicciones. Listo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta de nuestro colegiado? Ninguna.
Bueno, habiendo tenido la participación de ambas partes, también la réplica de ambas partes y preguntas por parte de los vocales, ya damos por cerrada el informe oral, agradeciendo bastante las dos intervenciones y participación de ambas partes. Muchísimas gracias y los despedimos también a los colegas. Pasamos a otra sesión. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias.